Bueno, estamos aquí en el Hospital Laura Bonaparte. La transformación de este hospital comenzó en noviembre del 2012, donde hubo una decisión de la política pública integral en ese marco, que era del gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y estaba el doctor Mansur en la cartera de salud. Se decide realizar una intervención por las condiciones en que estaba este hospital para que sea un lugar de referencia nacional en la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, para que sea una referencia en la implementación de la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Identidad de Género. En ese contexto normativo se comenzó a trabajar en un plan estratégico participativo con todos los trabajadores del hospital, pensando en las transformaciones necesarias para que esta implementación sea posible. Se modificó lo que era la gestión de pacientes y se modificó la intervención clínica. ¿Por qué? Porque se armaron equipos interdisciplinarios, tal como lo plantea la ley, para trabajar sobre problemáticas complejas en salud mental. Ahí se generó la creación de las guardias interdisciplinarias, la internación como cuidados de la urgencia, entender los dispositivos en línea de derechos y no tutelares asilares. Pero también se sacaron equipos con consultorios móviles a trabajar con el concepto de disponibilidad a los territorios, ahí donde había ciudadanos que necesitaban de la prestación de salud y no se acercaban a los prestadores, no se acercaban a los efectores. Por nosotros, sabiendo que estaba esta necesidad, fundamentalmente con quienes estaban en situación de pasillo en las villas, en situación de consumo en las villas, salir a trabajar para ofrecer la posibilidad de que ejerzan el derecho a la salud fue bandera de este hospital. Tenemos, de hecho, en ese contexto de esa primer gestión del hospital, una casa en la Villa Zabaleta, una casa donde se instaló desde el Estado una mirada de salud con una prestación. Tal vez la ciudadanía recuerde que en ese momento se habían enfrentado bandas de narcomenudeo y habían matado a un nene, a un segundo nene, a Kevin, y en esa casa nosotros armamos un dispositivo de salud para dar prestación a quienes estaban en situación de consumo y de pasillo y una prestación para todos los vecinos, tratando de desarmar esas rivalidades y de hecho, mientras que estuvimos, no hubo más enfrentamientos de bandas de narcomenudeo en ese lugar, trabajando, armando red comunitaria con las distintas organizaciones sociales y red asistencial con otros organismos de salud. Pero también, al ser referencia nacional, generamos, en principio, una residencia interdisciplinaria para formar profesionales en línea a la ley de salud mental y a estas leyes normativas, y a la vez dando cursos, conferencias, armamos las jornadas para que los trabajadores de salud mental de todo el país pudieran venir, presentar trabajos e incluso publicarlos en una editorial. Esta tarea llevó a tal magnitud en esa primer gestión que teníamos participantes en nuestros cursos de distintos lugares del país, pero no solamente, de distintos países de Latinoamérica hasta de España. Fue muy intenso, se convirtió realmente en una referencia y por otra parte, desde el Ministerio de Planificación Federal se creó el Cibersalud en ese momento, que era una herramienta que posibilitaba que todos los efectores de salud pudieran utilizar lo que se llama telemedicina. Nosotros ingresamos a eso, a ese Cibersalud, que después se llamó Telesalud, se generó la posibilidad de estar en comunicación y generar encuentros con distintos equipos de distintos pueblos del país que están aislados los profesionales y que requerían solamente de una computadora, de un teléfono para conectarse y poder estar pensando juntos las problemáticas en salud mental, haciendo cursos, supervisiones, ateneos clínicos. O sea que fue un momento de muchísima producción en relación a una manera de intervenir que tiene que ver con pensar la salud mental como línea de cuidado. En el 2017 me habían contado, perdón, Sí. en el 2016. Yo me voy del hospital en diciembre del 2015 con el cambio de gestión
y entre el 2016 y el 2019 realmente se volvieron para atrás, no solamente en las políticas públicas en general, sino en el hospital, desarmando muchas cosas que estaban bien y que daban prestación, incluso con cosas muy crueles, como armar listado de pacientes que no podían ser atendidos en el hospital. Esto es gravísimo, porque nosotros somos salud mental, y pensar que alguien, porque parece como esto de entender las instituciones como instituciones de control y no como instituciones de salud y de derechos. El que viene a nosotros es posible que llegue interceptado, que llegue violento, que llegue intoxicado. Bueno, justamente somos profesionales de salud mental, por lo tanto deberíamos saber cómo hacer para aliviar ese padecimiento que el otro trae. No deberían, saben, de hecho, porque eso es lo que se nota cuando uno camina por los pasillos del hospital. Eso se nota en los trabajadores, que son trabajadores de excelencia, pero la conducción del hospital había decidido que no eran pacientes para atender. Y había un listado de pacientes que no podían ingresar directamente al hospital. Son cosas gravísimas. Sí. Porque además es privarle a un ciudadano del derecho que le asiste a ejercer el derecho a la salud. Yo volví en el 2020 a remontar de nuevo el proyecto y terminar con algunas cuestiones que habían estado planteadas en el primer plan estratégico y que habían quedado iniciadas, pero que habían sido abortadas por la gestión del 2016 al 19. Por ejemplo, el jardín. Nosotros sabemos, como profesionales de salud mental, lo que implica para las niñeces una institucionalización temprana, con la necesidad de los padres trabajadores dejarlo en una institución. Por lo tanto, armamos una propuesta pedagógica en la línea Montessori de muchísimo cuidado en relación a los padres y a los niños. Y esto lo remontamos en el retorno, ese nuevo plan estratégico participativo que se hizo entre el 2020 y el 2023. Y también el Centro Cultural está también. El Centro Cultural era parte de ese plan estratégico, porque lo que nosotros ahí avanzamos es romper con la idea de hacer talleres para, lo digo así a propósito, para quienes tienen problemas psiquiátricos, hacer talleres para los que son adictos, sino trabajar campo simbólico implica, sí, usar otros lenguajes. La cultura obviamente tiene que ver con la salud, pero no discriminando, ¿sí? El taller que hace un usuario del hospital lo puede hacer con cualquier vecino del barrio. Bueno, de hecho, muchos vecinos y vecinas venían al hospital a cualquiera de los talleres que se desarrollaban en el centro. Que esto fue, y la verdad es que ahora el vecindario está muy preocupada por esta cuestión, porque realmente encontraron un lugar donde poder tener distintas actividades de la cultura que se ofrecían también como una idea de prevención en salud mental, ¿sí? Y en la radio lo mismo, sacando la idea de estigmatizar que el que hace radio o hace el programa de radio es alguien que tiene un padecimiento subjetivo. El que hace el programa de radio, más allá que esté en tratamiento aquí, es un ciudadano que toma la palabra y tiene cosas para decir. Y en esto era un avance pensando en las intervenciones en salud mental aquí. Y bueno, ese plan estratégico 2023 hizo que se terminara toda la obra del hospital, donde se terminó el jardín, se terminó de hacer un dispositivo de niñeces propio del hospital, porque cuando empezó en el 2014 habíamos alquilado una casa, se terminó la propuesta del Centro Cultural y la radio. Digo, es un proyecto sumamente importante, innovador, de excelencia, y donde está mirando no solamente el país como referencia, sino que lo está mirando toda la región, ¿sí? Entonces es muy preocupante esto que se está planteando, porque en realidad es un retroceso en relación a las buenas prácticas en salud mental. Y que ayer hablábamos con Nadia y con Hortensia, que tenía que ver esta situación de que el gobierno de la ciudad, la hipótesis que se estaba barajando era que querían hacer el traspaso de este lugar a ciudad, obviamente sin ningún tipo de partida presupuestaria, sin una política pública clara respecto de lo que iban a hacer al interior,
con un edificio que en condiciones edilicias óptimas, trabajadores y trabajadoras que están 24/7 aquí en este lugar para atender esa situación, y no dicen qué van a hacer ni con los trabajadores ni con la gente que está internada ahora. Es muy grave porque además, digo, esto tiene que ver con entender el lugar que tiene el Estado como para garantizar derechos y además que el Estado es el recaudador, el Estado Nacional, el recaudador más potente a nivel en relación a las provincias y en relación a los municipios. Si tenemos memoria, en la década del 90, que ha sido una década infame, ocurrió que se transfirieron hospitales y escuelas nacionales a provincias sin el financiamiento y sin una política pública. Entender que la obligación que tiene el Estado Nacional, no solamente en poder sostener las políticas del financiamiento, sino también entender que tienen que ser organismos rectores en relación a las posibilidades de las distintas provincias de desarrollar las políticas públicas en clave de garantizar derechos. Nosotros en la gestión anterior de gobierno consolidamos lo que era la CONISMA, que es la Comisión Interministerial en Salud Mental, que por ley tiene que existir. Esta comisión funcionaba una vez por mes. Esto debo decirlo porque fue la ministra Bisotti que posibilitó que esto pasara. En plena pandemia hemos trabajado, además 24/7 en el hospital, pero además sosteniendo esto porque salud mental en el contexto de pandemia requería de muchísimo apoyo. Se consolidó lo que es el Consejo Consultivo Honorario, que son distintas organizaciones profesionales y de la comunidad, que son los veedores de las políticas públicas que se llevan adelante. Entonces, tomar este tipo de medidas sin consensuar, por ejemplo, que es obligación. Nosotros las cosas que fuimos haciendo se consensuaban con el Consejo Consultivo Honorario, que así se plantea por la ley. Digamos, y la verdad es que este hospital fue fundado por ley, se cambió el nombre por ley, porque cuando hicimos el cambio de Centro Nacional de Reeducación, claro, a Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte, fue a través de una ley, ¿sí? Y la verdad es que desconocer que hay leyes que fundan, leyes que plantean qué tiene que ser un servicio, por qué tenemos que trabajar de determinada manera, eso está en la ley. Entonces, hacer de cuenta que la ley no existe, nosotros lo sabemos, los de salud mental, implica perversión, mucha perversión. Entonces, en este momento estamos atravesando que muchos ciudadanos que acá tenían el cuidado de su salud mental, que tenían el tratamiento adecuado, que tenían el respeto adecuado, que tenían los dispositivos necesarios en relación a lo que cada uno necesitaba, ¿sí? Porque es muy difícil la tarea que se hace en salud mental, con presentaciones tan complejas y con situaciones de mucho padecimiento también atravesados por las condiciones políticas, económicas y culturales que estamos atravesando. Entonces, cerrar un lugar, tenemos pacientes que están muy angustiados, muy preocupados. Bueno, ayer mismo una paciente dijo, yo estoy viva gracias a que estoy acá, a que me atendieron acá, o sea, no voy a poner el nombre ni nada, pero ella lo dijo, y estaban muy preocupados por si iban a comer, no iban a comer, inclusive preocupados por los trabajadores, o sea, por la gente que los atiende a ellos. ¿A dónde van a ir ustedes? ¿A dónde los quieren llevar? ¿A dónde nos van a llevar a nosotros? ¿Qué van a hacer? Y además eso es agregarle a su padecimiento un padecimiento más. No solamente eso, de quién los va a tratar, sino que muchos están preocupados. Bueno, yo acá además tenía mi equipo tratante, tenía mis actividades, me daban la medicación. Digo, una serie de cuestiones que hacen a sostener una línea de cuidado que son las que están pensando interrumpir. Porque sus redes, sus vínculos, lo que están haciendo es romper sus redes, sus vínculos de relacionamiento. Y en este momento que nosotros, yo digo, nuestro trabajo es oficio de lazo, trabajamos en el lazo social, reconstruyendo esto que se plantea todo el tiempo de que el otro no existe. El otro no existe y no me importa, y esto nos deja desorientados, sin brújula, con una vulneración de lazos, y nosotros trabajamos a contrapelo de eso, construyendo un otro desde lo social, construyendo las instituciones producen filiación simbólica, que un hospital reciba, cuide, atienda, aloje al otro, en realidad produce efectos de filiación y ese efecto de filiación produce efectos en la salud mental.
¿sí? Porque quienes están arrasados por desamparo subjetivo, por desamparo social, generar esto desde la institución es sumamente importante. Por eso es un momento muy crítico, porque lo que están pasando es eso, generando mayor vulneración en los padecimientos, y de hecho ha pasado hoy que han venido pacientes que requerían de la guardia. Pensar en sacar la guardia, digo, realmente, pensar en sacar, las internaciones acá están pensadas de cuidado de la urgencia. Hay momentos donde alguien requiere del cuidado de 24 horas, el cuidado terapéutico. Sí, 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 eso es clarísimo. Bueno, se ve cuál es la correlación de las políticas o de las no políticas públicas y económicas que lleva a cabo el gobierno, cómo eso afecta a la salud de la población, porque en general nadie está hablando, por ejemplo, también de los aumentos de las tasas de suicidio, de, por ejemplo, de la medicalización de las personas debido a la pérdida del trabajo o todo lo que lo que no pueden aportarle a su familia, la depresión y todo eso, que no se habla porque en general también es un tabú. Y entonces aquí en este lugar exclusivamente es como, o sea, se ve el hilo conductor entre lo que ellos están realizando o no realizando y lo que sucede aquí y lo que ustedes están tratando de contrarrestar y sostener, claro, respecto a esa política. Pensá que nosotros armamos un 0800 en la primera gestión y duplicamos la apuesta en la segunda, donde lo convertimos en un 0800 nacional, ¿sí? Porque además hay una ley sobre la prevención del suicidio que implica que todas las provincias tienen que tener un teléfono donde alguien pueda llamar cuando está en una situación de ideación, de angustia o lo que fuere. Lo que nosotros armamos fue un 0800 que tiene red con todas las provincias. O sea que si alguien, por ejemplo, no sé, digo, de Salta, llama acá. Hay un psicólogo que tuvo toda la formación para hacer entrevistas y contener esa situación. Y una vez que está hablando por teléfono, conteniendo esa situación, hay otro compañero que está llamando a Salta, dando los datos de quién llama, de dónde llama, para que pueda tener la red, la asistencia a ese ciudadano que lo requiere. Esto de armar redes asistenciales, redes comunitarias, redes de cuidado, son cuestiones sumamente importantes que también hacen a construir un otro desde lo social. Es construir que a alguien le importa que alguien esté angustiado. Nosotros desde el teléfono hacemos orientaciones a familiares, amigos, a docentes, y el que lo necesita tiene una entrevista psicológica, no es un 0800 como, nada, te doy información. No es un servicio de un producto, ¿no? Si está bien, si está mal. Es una entrevista profesional que contiene eso que pasa y trata de revertir esa situación, alojándola y consiguiendo de que tenga la respuesta clínica necesaria. Digo, y estas cuestiones son cuestiones que tienen que ser pensadas. Sí, sí, es más, bueno, el nombre no es un por acaso y no es algo superficial. Dice red y estamos hablando del nombre de nacional, madre, además. Exactamente, entonces hay aquí, ayer leíamos carteles en la puerta que hablaban de aprendimos a luchar como las madres, ¿no? Con memoria, esto de sin prisa pero sin pausa, como hacían las madres, y la palabra red realmente es lo que aplica a este hospital que también llamaban de hospitales de Santa Fe, claro, muy preocupados, compañeros y compañeras trabajadores de este espacio diciendo qué pasó, no entendían por qué, no entendían la situación. Lo mismo está pasando con otros hospitales, por ejemplo el Español, que se dice que el lunes también, al igual que este, parecería que también pretenden cerrarlo y que también vienen en lucha. O sea, la situación en salud, tanto de insumos, los trabajadores, las personas que vienen aquí a atender sus problemas están en constante terapia de shock y como vos decías, sin saber qué es lo que va a ocurrir. En base a esto, a lo que está ocurriendo en esta semana, ¿cuál es el planteo que se supone como plan de lucha? Estaría sí, en principio el lunes, creo que una conferencia de prensa. Sí, y además todo el fin de semana está convocada una asamblea para hoy a la tarde, están invitados a todos a apoyar a través de actividades artísticas. Hay algo de Laura que en lo que decías te quiero agregar, porque Laura fue madre de Plaza de Mayo Línea fundadora, porque fue una de las familias más diezmadas por la dictadura cívico-militar, pero antes que eso fue psicóloga. Fue psicóloga de un equipo que trabajó en esta línea, que hizo historia, el equipo del doctor Goldenberg en el Hospital Evita de Lanús. Y esto también lo evitan, porque Laura no solamente nos ha enseñado cómo trabajar en línea de derechos, a veces cuando dicen la nueva ley, la ley lo que hace es sostener legalmente una práctica que viene de hace mucho tiempo con muchos trabajadores de salud mental que hemos trabajado en esa línea desde siempre.
Laura lo ha hecho y nos ha enseñado mucho sobre eso. Entonces, el nombre de Laura también tiene que ver con las buenas prácticas en salud mental, de un equipo que hizo historia en salud mental y además la lucha por los derechos humanos. Cuando alguien dice, ¿por qué hablan de salud y derechos humanos? Porque la salud es un derecho. Y la verdad es que a mí a veces me sorprende que digan, ¿por qué dicen eso? ¿no? Sí, sí, tener que andar discutiendo a esta altura del partido esas cuestiones. Sí. Así que bueno, yo creo que sobre el plan de lucha está la asamblea del lunes, todo el fin de semana, aquí los trabajadores van a estar sosteniendo la lucha, están dando conferencias teóricas sobre Sí, sí, salud mental. estaba viendo, bueno, ahora, sin ir más lejos, estaba el encuentro cultural, Claro. estaba haciendo una lectura ahí del libro, de un ensayo transfeminista, de Acompañar es político. Afuera están los chicos de la cátedra de producción audiovisual comunitaria de Lanús, que recién nombraste a Lanús, a la zona sur, están aquí. O sea, está muy nutrida la concurrencia el fin de semana para que la gente se acerque a apoyar. Y en la semana la conferencia, y después el jueves, si no me equivoco, es el Día de la Salud Mental y se hace la marcha del Garranjam acá. Tal cual. Así que en principio sería esa situación, claro, para que la gente pueda venir a apoyar. Qué ocurrencia el mes que eligieron, además, ¿no? Es que no sería un por acaso, ¿no? Porque no, lo que no, estás nombrando es un ataque ideológico. Totalmente. No es un por acaso a dónde están atacando, a las políticas de Pero además, justicia en salud. En esto es, porque si no parece como que son cuestiones que se nos ocurren algunos, y son acuerdos internacionales. La ley de salud mental tiene antecedentes desde la década del 90 en convenios donde Argentina firmó, ¿sí?, con la Organización Mundial de la Salud, el Consenso de Caracas. Digo, hay historia de por qué sale esto como ley y que tiene que ver con prácticas a nivel internacional. No es que aparece desde acá un grupo de, no sé, de loquitos que se nos ocurrieron determinadas cosas. Esto tiene solvencia epistémica y tiene solvencia obvio. Sí, cuando alguien dice, no, es muy político, o sea, es pensar que educar, por ejemplo, no es político, que lleva a pensar en errores, ¿sí? O sea, bueno, lo personal es político. Lo personal es político, somos seres políticos, es ontológico, vivimos en polis. Por lo tanto, todo esto que hacemos es político, obviamente. Y no tiene que ver con la política partidaria, pero a veces intentan todo el tiempo confundir, ¿sí? Confundir diciendo algunas cuestiones que no son así, pero bueno, nosotros sostenemos que no hay una práctica que no sea político-epistémica. Lo sostenemos porque cuando uno atiende a un paciente, lo atiende desde un perfil político de cómo piensa el otro. Si lo piensa como objeto de la práctica o lo piensa como alguien que tiene derechos y que nosotros tenemos que tener una posición ética de responsabilidad en relación a esa práctica. Entonces, digo, hay una lucha, hay compañeros, yo no soy más parte del hospital, obviamente, pero acá, en realidad sí. Soy parte porque... Vos estás en todo esto, claramente. Sí, claro, no sí. Por acá. Ayer me llamaba mucha gente, es como si fuera la madre de la criatura, pero sí, realmente, yo sigo diciendo mi hospital, obviamente sigo diciendo mi hospital, pero bueno, a mí me parece muy importante acompañar a mis compañeros y que toda la comunidad en sí entienda que si se cierra un hospital, siempre cerrar un hospital es una idea poco feliz, sin tener solvente en cómo uno va a generar las prestaciones que el otro necesita. Entonces, entender esto para mí es importante y que todos puedan venir a acompañar sin lugar a los trabajadores, que aquí hay trabajadores de excelencia, por eso son además referentes a nivel de todo el país, sino también apoyar a quienes se van a quedar sin tratamiento, donde no van a tener lugar a donde ir a tratarse. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias por la noche. Bueno.